dos veces. Se filmó, hay una versión inglesa y una versión francesa que hizo Truffaut, ¿no? Dicho por el director de fotografía de él, que era Néstor Almendros, me parecía mejor la versión inglesa porque tenía un mejor control sobre los encuadres, ¿no? Y se filmó dos veces la película, ¿no? Es un dato curioso. Pero en las dos veces filmaron lo mismo. Sí, lo mismo. Pero la versión inglesa salió mejor, dijo Almendros, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que se conoce comercialmente? La inglesa. Bueno, hoy vamos a ocuparnos de una película que, según el crítico Andrés Caicedo, textualmente dice: es la más grande historia de amor, pero amor de una sola parte, amor en vano. Digamos que el tema de esta película es la no correspondencia amorosa, encarnada en la figura de Adela Hugo, que fue la hija menor de Víctor Hugo. Se la recuerda por su esquizofrenia, en realidad, a esta mujer, y por su obstinado amor por Albert Pinzón, que era un oficial, un militar del ejército británico que la rechazó y que dio origen a ese calvario existencial de Adela. Pero en realidad, según la historia, en 1855 Pinzón le había pedido matrimonio a Adela y Adela lo había rechazado. Y después cambió de opinión, pero ya era tarde. Es decir, ya cuando ella decide ir hacia Pinzón, Pinzón se aparta. Esta es una de las versiones. La otra versión es que fue rechazado por los padres de Adela, que no eran otro que en realidad Víctor Hugo, ¿no? Porque la madre de Adela, en esa época, si bien se llamaba Adela como la hija, obviamente seguía los dictámenes de Víctor Hugo, ¿no? Que era la gran cabeza de Europa, no ya de Francia, sino de Europa, ¿no? Bueno, Adela lo sigue a Pinzón, a sus destinos, a Halifax y a Barbados, y en Barbados ya prácticamente, como ustedes saben, queda reducida a una especie de mendiga, víctima de sistemáticas humillaciones, y culmina sus días en un hospicio, como también va a culminar sus días en un hospicio otra hija de un escritor famoso, que es Lucía, la hija de Joyce. Después vamos a hablar de la relación que se puede establecer entre Lucía y su padre, y entre Adela y su padre. Bueno, en la historia de Adela H hay algo que es interesante, y es que Truffaut logra reunir sus dos grandes pasiones, que fueron siempre el cine y la literatura. Pero además, el gran tema de Truffaut es el amor. Digamos, yo creo que pocos directores en la historia del cine han filmado el amor mejor que Truffaut. Siempre Truffaut narró las dos caras del amor, es decir, las dos grandes pulsiones del amor, ¿no? Aquella pulsión, digamos, que está más vinculada a un impulso vital, ¿no? a esa capacidad que tiene el amor de transformar positivamente a aquel que ama y es correspondido. Pero también Truffaut narró la cara oculta, oscura, negra del amor. Digamos que Eros y Tánatos, en términos amorosos, aparecen claramente en toda la filmografía de Truffaut, ¿no? El amor, salvo en la saga de Antoine Doinel, después siempre tiene un costado trágico en Truffaut, ¿no? En la historia de la H, obviamente, hay una visión totalmente pesimista del amor, ¿no? El texto fuente del que partió Truffaut es el diario de Adela, digamos que esos diarios del exilio que ella escribe, sobre todo cuando estaba en Jersey. En esos diarios se va a basar Truffaut para hacer la película de 1975, con una actuación sorprendente de Isabelle Adjani, extraordinaria actriz. ¿Qué año 19? 75, es del 75, y acá hay algo interesante, porque uno de los grandes estudiosos del cine de Truffaut, Ulrich Gregor,
dice que en toda la relación que hay entre Truffaut y la literatura siempre aparece alguna clase de distorsión, ¿no? Si las historias que Truffaut filmaba basadas en textos literarios siempre ofrecen alguna distorsión, alguna dislocación, podríamos decir, del equilibrio de los personajes, que creo yo era lo que más le interesaba a Truffaut, filmar justamente todo lo que desestabilizador puede tener el amor o las relaciones humanas. El amor absoluto, yo creo que es el verdadero tema de la película, y el amor absoluto exige el sacrificio absoluto. Yo sé que esto que estoy diciendo hoy puede sonar muy feo, porque estamos en una época donde nada es absoluto, todo es relativo. Así nos va con esta visión relativa de las cosas, ¿no? Nos va tan mal que tenemos que recurrir constantemente a las grandes obras de la literatura o del arte para encontrar algo de esa sed de absoluto que tenían los grandes maestros, ¿no? El amor absoluto también nos lleva a pensar en algo que Sartre definió con claridad y que es esa inestabilidad que hay en aquellos que aman más. El que más ama, nunca el amor es parejo, así Sartre, el que más ama tiene que pagar un tributo. El tributo que paga es la esclavitud, digamos, ¿no? El que ama más depende, hay una dependencia frente a ese ser amado, y entonces de alguna manera se transforma en esclavo de ese ser amado, ¿no? Es decir, un esclavo de esa voluntad. La distorsión, en el caso de Adela H., en relación a esto que decíamos de Ulrich Gregor, que en todas las películas de Truffaut donde la base en la literatura el maestro buscaba la distorsión tiene que ver con la incapacidad o la rebeldía frente a las normas que debe acatar un sujeto y que Gregor llama la realidad. La realidad para Gregor es un conjunto de normas sociales que justamente los personajes de estas obras de Truffaut se niegan a asumir. Si pensamos que la negación de la realidad es la tragedia de los rebeldes y de los malos perdedores, también digamos que la sangre de toda tragedia es eso también, ¿no? La imposibilidad de resignarse frente a la realidad. Si pensamos en Freud, por ejemplo, en el Malestar de la Cultura, cuando Freud habla de la sofocación o la sublimación de los instintos primarios, bueno, es un acuerdo necesario establecer esa sublimación para poder tener una convivencia socialmente armoniosa. Ahora, de alguna manera, si nosotros evadimos el aspecto más vinculado a lo sexual de esa visión y nos centramos en Adela H., bueno, Adela no acata la norma de su tiempo, que es justamente sofocar su pasión y resignarse. Resignarse es cambiar de sino. Resignarse es, bueno, cambiar de sino significa cambiar de destino, es decir, frente a esto que yo no puedo lograr, resignarse significa abandonar, renunciar, lo que socialmente estaría bien visto, porque como una mujer va a seguir a un hombre de manera ciega y todo el tiempo se va a ofrecer y va a intentar seducirlo, ¿no? Si Adela hubiera logrado reprimir ese impulso, bueno, sin duda hubiera evitado ese descenso a la locura, que es el tributo que paga, justamente porque la salvación de Adela hubiera sido poder controlar aquello que socialmente es un mandato, ¿no? Pero ella no puede hacerlo, y eso lo lleva a no poder entrar dentro de esos límites que se fijan para poder convivir socialmente, la lleva a frases como esta, por ejemplo: aunque no me quieras, deja que te quiera yo, ¿no? Es decir, cualquier otro hubiera dicho, bueno, si no me quiere, efectivamente no voy a insistir, abandono la pelea, pero para ella no, porque hay algo que es interesante, que está en una película
que se llama Adaptation, que es de Spike Jonze. En Adaptation hay un personaje que dice, un monólogo maravilloso, precioso, sobre una mujer que no lo quería. A este personaje maravilloso dice, no recuerdo el nombre ahora del personaje, dice, bueno, después de todo, ¿qué importa? Si el amor es mío. El amor es mío, no importa que a mí no me quiera ella. El amor me pertenece a mí, yo soy dueño de ese amor. No tiene por qué haber correspondencia, eso no quita que yo pueda amar desesperadamente. Si no hay correspondencia, mala suerte, pero el amor me pertenece. Y eso es lo que dice Adela de alguna manera, porque dice, bueno, aunque no me quieras, diga que te quiera yo. Pero hay otra frase todavía peor en Adela, y es, ya que no puedo tener la sonrisa del amor, me conformo con su mueca, va a decir ella. No está muy lejos de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Esa frase. Discépolo va a decir, quién más, quién menos, amar y comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Y ella termina siendo la mueca de lo que sueña ser. Ella termina siendo la mueca de ese amor absoluto que no logra conquistar. Yo cuando empecé a analizar Adela H. me acordaba de una frase de Carl Jung. Jung dice, el problema del amor pertenece a los grandes padecimientos de la humanidad y nadie debería avergonzarse del hecho de tener que pagar su tributo. Esta frase me parece clave para entender esta película, ¿no? Porque en realidad el tema, uno de los temas principales de la película, se puede condensar en una pregunta que hace Adela, y es si se pueden controlar los sentimientos. Yo creo que los sentimientos no se pueden controlar. Mejor dicho, controlar los sentimientos significa matarlos. No hay forma de controlar un sentimiento sin matarlo. Porque el sentimiento lo que exige, lo que pide, es quebrar todas las riendas posibles de la razón, no de la cordura, de la razón, que son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Justamente no se puede pensar la historia de Adela H. fuera del contexto del romanticismo en el que ocurrió. Es más, es curioso, es una historia real y sin embargo pareciera podría haber brotado de la pluma de su padre, de Víctor Hugo o de cualquiera de los grandes escritores de la época. Digamos, no se puede pensar esta historia sin una época donde justamente el control de los sentimientos fue una de las conquistas del positivismo, digamos. El positivismo rompe con el romanticismo, o mejor dicho, quiebra todo ese ideal del romanticismo a partir de ¿qué? De instituciones que lo que hacen es controlar los sentimientos. Todo aquel que no puede poner límites a sus sentimientos tiene que ser de alguna manera corregido. Adela H. termina en un manicomio, digamos, ¿no? Como va a terminar en un manicomio Antonina Artaud, que siempre lo nombro, como va a terminar en un manicomio Camille Claudel, es decir, la sociedad fija las normas para controlar aquello que el individuo no puede, de alguna manera, controlar. Y en ese sentido, Adela también es un personaje no solamente romántico, sino también rebelde. Rebelde en el sentido de Camus. Camus va a decir, el hombre rebelde es aquel que dice que no. Y ella dice que no. Y le dice que no a sus padres, y le dice que no a la sociedad, y le dice que no también al mismo Pinzón. Si no, está bien, vos me rechazás, pero acá estoy yo, marcando un acto de presencia. ¿Para qué? Para manifestar su amor. Según Freud, ¿no? En circunstancias normales, nada nos parece más invulnerable que eso que podríamos denominar como el yo mismo, ¿no? Nuestro propio yo. Sin embargo, el enamoramiento pone en crisis esto. Y ahí es donde Adela dice, no soy yo misma sin ti. Digamos que el yo y el tú se confunden y dan origen a una nueva unidad. Bueno, el conde de Saint-Simon no fue muy lejos cuando dijo, el verdadero individuo es la pareja. Digamos, el verdadero individuo social para Saint-Simon, para el conde de Saint-Simon, era la pareja, digamos. Claro, que la pareja donde cada uno conserva su individualidad,
Pero acá, como en persona, también se rompe el principio de individuación, digamos, ¿no? Porque Adela no puede ser sin Pinzón. No soy yo sin ti. Y acá vamos a entrar por un túnel del tiempo, no vamos a ir a la antigüedad clásica. Porque nos vamos a topar con un mito que es el mito del andrógino de Platón, que está, por supuesto, en el banquete. Como ustedes saben, en el origen de los tiempos había tres géneros: el masculino, el femenino y el andrógino, que la palabra misma andrógino es un compuesto de andro, que es hombre, y gino, que es mujer. Los andróginos eran seres dobles y estaban unidos por el vientre. Era tal la fuerza de estas criaturas que Zeus decidió castigarlos. Ustedes saben que los castigos de los dioses no son nada amables, digamos, ¿no? Siempre son lapidarios, tremendos. ¿Y cuál es el mayor castigo que se le podía dar a los andrógenos? Separarlos. Los separa. El que los va a curar después va a ser Apolo. Cuando no, Apolo los va a curar. Y según la leyenda de aquellos lejanos tiempos, una mitad va a estar buscando siempre a la otra. Esa es la gran, digamos, metáfora del amor, ¿no? Donde después va a dar lugar a cosas un poco más cítricas, como la idea de la media naranja, ¿no? Algunas veces se transforma en medio limón, cuando las cosas salen mal. A mí me gusta lo que decía John Lennon, y por eso lo anoté y lo traje, porque miles de años después John Lennon le va a decir a Zeus, de alguna manera, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar la parte que nos falta. Es maravilloso esto de John Lennon, porque justamente echa por tierra uno de los lugares comunes, tal vez más aberrantes, esa idea de que tiene que venir un otro para completarme, ¿no? Que una persona sola no es un ser completo, no es una unidad, digamos, ¿no? Sino que es la mitad de una unidad. Esto, además de ser aberrante, nos lleva a pensar en el gran peligro que la película trabaja, y es en la disolución de la propia personalidad en el otro, porque esa media naranja funcionaría a las mismas maravillas si hubiera un control perfecto de cada una de esas partes. Pero cada una de esas partes no puede de ninguna manera encastrar con la otra como si fueran dos piezas construidas especialmente con una armonía digna de un reloj suizo. Yo trabajé mucho para esta película con un texto de Ortega y Gasset. Hablando de... Es curioso, ¿no? Porque hablamos de la androginia, ¿no? Pero Ortega y Gasset era uno solo, ¿no? Porque había una de esas bestias apocalípticas que conducen programas de televisión, ¿no? Que yendo a la casa de Victorio Campo, dijo, había dos sillas, dice, bueno, acá sentaba Ortega, acá Gasset, ¿no? No pensaron que era Ortega y Gasset era uno solo, ¿no? No eran andróginos. Bueno, Adela pierde su centro de equilibrio, ¿no? Pierde su centro de equilibrio y se pierde en el otro. Y Ortega y Gasset, en un texto publicado en 1926, que se llama Amor en Stendhal, no Amor en Budapest, como la canción, Amor en Stendhal, porque Stendhal fue uno de los grandes escritores franceses que exploró el amor en un viejo tratado que se llama Del Amor, que es de 1822, que es producto del rechazo de Matilde de Brodsky, una mujer a la que él adoraba, y que evidentemente, como dice Ortega y Gasset en ese libro, dice, bueno, rara vez las mujeres sienten atracción por los hombres geniales. El hombre genial rara vez seduce a la mujer, digamos, seduce en el sentido amoroso del término. En todo caso, sentirá admiración, pero la admiración
implica una distancia. Yo concuerdo con Ortega y Gasset en ese punto. Lo cierto es que Stendhal sufrió este desengaño amoroso, pero no terminó como Adela. No terminó como Adela porque escribió su tratado sobre el amor, digamos, ¿no? O del amor, que lo va a tomar después, muchos años después, un gran poeta surrealista, Benjamín Pérez, en un libro que se llama El núcleo del cometa, que es una maravilla de libro, donde analiza todos los pormenores del amor. Bueno, lo que va a decir Ortega es que el amor es gravitación hacia lo amado, es decir, en el amor abandonamos la quietud, el reposo, la calma, la tranquilidad y vamos en busca de ese objeto que nos obliga a emigrar. Lo que pasa con Adela es que justamente al sentirse absolutamente deslumbrada por el teniente Pinzón, su centro de gravitación se desplaza conforme se vaya desplazando su objeto amoroso. La ausencia y la distancia son los dos grandes peligros de toda relación amorosa, porque además el gran temor de Adela, supongo yo, es el olvido y la indiferencia. Truffaut después va a filmar una película un par de años después, que se llama La habitación verde, donde la gran obsesión del personaje que interpreta el propio Truffaut en la película es la memoria, la preservación de la memoria. Y acá también, de alguna manera, Adela se desplaza para actualizar su presencia frente al ser amado. ¿Se acuerdan del poema de Borges, El amenazado? Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Eso es lo que le pasa a Adela. No debería sorprendernos tanto. Nos sorprende en esta época porque, como diría Bioy Casares, para no dejarlo solo a Borges, dice, el olvido corre más rápido que la memoria, decía Bioy Casares, ¿no? En estos tiempos. Evidentemente, por eso no hay historias de amor, hay historias de desamor hoy en día. Han cambiado mucho los tiempos. Ahora, fíjense ustedes que el problema de Adela es que ella sufre reiteradas humillaciones, pero sufre reiteradas humillaciones y no sucede aquello que Stendhal hubiera diagnosticado de una manera errónea. Stendhal hubiera dicho: lo que le pasa a Adela es algo que es central en su texto del amor, en su trabajo del amor, que es la cristalización. ¿Qué es la cristalización? Stendhal dice que el amor es una equivocación, es producto de una equivocación. Uno se enamora de alguien que considera que es perfecto, pero considera que es perfecto porque uno lo ve perfecto. Y eso lo va a llamar la cristalización, es decir, la anulación de toda capacidad crítica frente al ser amado. Bueno, no sé si es correcto pensar que Adela es víctima de la cristalización, porque la misma Adela, en un texto, en un momento de la película, va a decir que se puede amar a alguien aunque todo de esa persona sea detestable. De modo que no sé si hay una anulación de esa capacidad crítica. La mente del enamorado reclama también una ficción. La ficción, digamos, de ese amor que lo va a salvar de la fealdad de este mundo miserable, ruin, porque los románticos decían que el mundo es detestable. Evidentemente el mundo es imperfecto, pero eso no significa que no pueda ser de alguna manera mejorado, transformado mediante la belleza y mediante un acto revolucionario. Por eso los románticos eran revolucionarios y por eso Adela es una mujer revolucionaria que se adelantó a su tiempo, porque rompe las convenciones burguesas de la mujer que tiene que obedecer a pie juntillas a esa sociedad patriarcal de Adela. No es matriarcal, es patriarcal, porque Víctor Hugo es un tótem no solamente para Adela. Pobrecita, ser hija de un hombre que evidentemente era prácticamente un superhombre para los intelectuales de la época, ¿no? Porque Víctor Hugo era celebrado casi como la encarnación de la genialidad absoluta. Había un culto hacia Víctor Hugo como figura central del pensamiento europeo.
Ahora, esa ficción se manifiesta furiosamente en ausencia del amado, digamos. Cuando Adela no está en presencia de Pinzón y empieza a escribir y escribir y escribir, aparece en ella todo un campo imaginario muy interesante y muy rico que la lleva incluso a renegar de su propia identidad. Vamos a ver por qué reniega de su identidad. Este es otro tema dentro de la película, ¿no? Porque hay dos problemas ahí. Ella se pierde, el yo de ella se pierde en ese tú imposible que es Pinzón, porque sabemos que casi es un signo inequívoco de que no nos quieren cuando la persona que amamos huye de nuestra presencia. Es decir, justamente, cuando hablamos de correspondencia es porque hay un polo de atracción casi magnético, son dos polos que se atraen y que no pueden separarse. Si una de las dos partes no quiere ver a la otra, bueno, no podemos hablar de amor. Es amor de uno, como dice Caicedo. Caicedo dice, es el amor de una sola parte, es el amor en vano. Es amor en vano porque es un amor no correspondido. Y no es correspondido porque una de las dos partes huye de la presencia de la otra, obstinadamente. Es más, es increíble cómo tan bien actúa Isabel Adjani que podemos llegar a creer que un hombre puede huir de ella, ¿no? Eso es un signo inequívoco de su gran actuación. Ahora bien, no nos vayamos tan lejos de Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset también va a decir algo muy interesante sin haber visto Adela H., la película, porque murió mucho antes. Murió 20 años antes, Ortega. Se la perdió, pobre. Va a decir Ortega que en realidad lo que hace más fuerte ese desplazamiento del que ama es la ilusión de poseer ese objeto amoroso para que entre dentro de nuestra órbita y venga a formar parte de nosotros. No estamos tan lejos de la androginia, y no venga a formar parte de nosotros, venga de alguna manera a completar nuestro mundo. No se atreve a decirlo Ortega, pero muy lejos no anda. El problema, digamos, acá, es que no se puede confundir el deseo con el amor. Yo acá quiero hacer un elogio del texto de Ortega y Gasset, porque hay una parte donde él se refiere a algo que a veces se presta a confusión. Ortega dice que el que ama profundamente no es que no desea en esa primera instancia el contacto sexual, sino que no es el contacto sexual lo primero que acude, digamos, como polo de atracción frente a aquella mujer, decimos un hombre que ama a una mujer, frente a aquella mujer amada. En todo caso, esa fuerza sexual vendrá después, pero en principio aparece el encantamiento. El encantamiento, esas pequeñas magias inútiles, va a decir Borges, del amor, ¿no? Sin el encantamiento. Uno puede desear sexualmente a una mujer y no amarla. Pero cuando uno ama, va a decir Ortega y Gasset, no es lo sexual lo que aparece en primer término. Lo sexual es una consecuencia. Y lo explica con una fórmula muy interesante. No sé si interesante, pero sí simpática, digamos, ¿no? Dice que el que desea espera que el objeto vaya hacia él, ¿no? Yo deseo y espero que esa mujer venga hacia mí. Imagino, no sé por qué, me viene ahora, acá hay psicólogos, tranquilamente pueden diagnosticarme, cuando voy a decir, pero me vienen las imágenes de esas películas de James Bond, ¿no? En los casinos, ¿no? Donde aparecen mujeres con vestidos largos, ¿no? Y un escote pronunciado, demás, y el hombre está allí, ¿no? Y siente el deseo por esa mujer. Entonces lo que espera es, fumando tranquilamente con un smoking y con la pinta de Sean Connery, que la mujer venga hacia él, ¿no? Me hace acordar un chiste de una película que se llama, es una película bastante bizarra, pero a mí me gusta mucho, se llama Torrente, ¿no? Donde un detective, un policía que no existe, quinta categoría, le dice a una mujer tratando de seducirla, aparte es horrible el hombre, ¿no? Le dice, yo presiento que tú sientes por mí lo mismo que yo por ti. Y la mujer lo mira y le dice, asco, ¿no? Evidentemente no había un deseo allí, ¿no? Bien, mientras que el que ama, a diferencia del que desea, no espera.
El que ama va directamente hacia el objeto, va una y otra vez, sujeto, ¿no? Va una y otra vez hacia esa persona, esa fuente de imantación, y una y otra vez, si no es correspondido, le dice, bueno, me caes simpático, todo bien, pero yo no quiero saber nada. Cuando no se oculta, ¿no? Porque en el caso de Pinzón se oculta permanentemente, y después hay una inversión de eso. Casi sobre el final, Pinzón va a ir hacia ella, y ella, ya totalmente enajenada, va a seguir de largo, para desencanto de Pinzón, ¿no? Que evidentemente perdió sus poderes de encantamiento. Tal vez, en esta época que está minada por la histeria, pero por la histeria, digamos, ya como patología, digo, porque hay una palabra, la palabra histeria muchas veces se utiliza de una manera un poco ligera, ¿no? Pero realmente como patología, donde prácticamente las tecnologías lo que hacen es acrecentar la histeria. Digamos que esta película nos lleva una vez más a plantearnos esto que Ortega explica claramente, y es que el amor siempre implica, para el que ama, salir de su territorio, de ese territorio donde está estable, quieto, cómodo, para ir en busca de algo que, bueno, si es correspondido, tendrá algún futuro posible, pero si es rechazado, como le pasa a Adela, no le quedará más remedio que la resignación. Siempre recuerdo una anécdota del maestro Horacio Ferrer, que la puedo contar porque está en el libro que hicimos juntos, así que es un amor muy grande que él sentía por una mujer cuando era un adolescente, y que, bueno, fue un amor que no llegó a buen puerto. Entonces, sumido en la angustia, su tío Arturo, que era confidente de él, le dice: Horacito, lo que queda es la resignación. Y le explica la palabra resignación, ¿no? Que es esto de cambiar de signo. Yo pensaba, frente a esa resignación que por suerte Adela no tiene, porque, digamos, si tuviera resignación, pasaría algo que sería tremendo. Digamos, si Adela apelara a la resignación, sería capaz de controlar sus impulsos, caeríamos en una fórmula de Nietzsche que dice que el conocimiento mata la acción. ¿Por qué mata la acción? Digamos, el conocimiento mata la acción porque donde yo puedo mirarme desde afuera y observarme críticamente, digamos, si yo pudiera diagnosticarme de alguna manera, entonces no actuaría, porque la contemplación es lo contrario de la acción. Ahí donde alguien puede verse, resignarse sería poder pensarse, de alguna manera, pensarse, es decir, reconocerse en medio de esa angustia, de ese patos trágico, como cuando alguien nos dice, un amigo dice, si te vieras haciendo el ridículo detrás de esa mujer, ¿no? Pero claro, él nos puede ver, nosotros no podemos vernos. Digamos, el conocimiento mata la acción. Si yo me puedo ver, yo puedo salirme. Si Hamlet pudiera salirse de sí mismo y ver su papel, pues entonces no actuaría. Y justamente, digamos, ahí Nietzsche dice que todo personaje trágico es rehén de lo que llamamos el velo de la ilusión. Hay un velo en Adela H, que es el velo de la ilusión, que la transforma en marioneta de la pasión. Digamos que la tragedia habla el lenguaje de la pasión, y la historia de Adela H es una tragedia. No cabe duda de que es una tragedia. Digamos que la catarsis y la conmiseración nuestra proviene justamente de la identificación con esa iliquidez mental que padece Adela, y padece esa iliquidez mental porque no puede distanciarse y asumir un plano contemplativo. Digamos, es en ese sentido en que el verdadero conocimiento, va a decir Nietzsche, mata la acción del personaje. Esto lo dice en el origen de la tragedia, nada menos, ¿no? Es decir, efectivamente es nuestra incapacidad de reflexionar sobre lo que nos pasa, lo que nos vuelve personajes trágicos. Ahí donde yo pienso, no actúo. Me paro a pensar y entonces no actúo.
Entonces digo, si Adela se parara a analizar su situación y dijera, Pinzón me está humillando, estoy acá parada, este hombre no sabe tratar a una dama, pues entonces efectivamente quedaría curada, porque entonces se podría ver a sí misma en ese ridículo y ya se sabe que hay algo que se llama amor propio, que no es que Adela lo haya perdido, algo de amor propio conserva, pese a que nos parezca mentira. Yo creo que conserva parte de su amor propio, y es más, hasta se permite sobornarlo en una última, en un último gesto romántico, porque los románticos además eran los enemigos acérrimos del capitalismo. Los primeros enemigos del capitalismo fueron los románticos. Le da el dinero así, le tira el dinero en la cara, se va a pagar las deudas y pagate una mujer, en un gesto que es un gesto bien varonil, digamos, ¿no? Siendo una mujer, ¿no? Asume su posición ahí diciendo, todo hombre tiene su precio, vos tenés tu precio, vale tanto, ¿no? Es una escena maravillosa esa, ¿no? Y como la metáfora perfecta del perro que va y le muerde el vestido, que es un poco ese destino, el destino es perro, ¿no? Como dice un tango bien machista, la suerte es más perra que aquella mujer, dice, ¿no? Es maravilloso, esa escena es maravillosa porque ella queda envuelta en harapos, que son jirones como el tango cuesta abajo. Alfredo Lepera le hubiera dicho, hubiera hablado con Adela H. y hubiera referido la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, no del tango cuesta abajo, que es maravilloso, porque también Adela H. es un tango, digamos, ¿no? Pero uno de los grandes tangos metafísicos. El problema es que el amor busca lo perenne. En realidad el amor busca la eternidad y el deseo siempre es efímero. Por eso es que Adela está más allá del deseo, ha superado la barrera del deseo. Y acá entramos en otro tópico que para mí es muy importante, yo diría que casi fundamental. Porque acá hay una estructura circular de repeticiones que tienen que ver con el dinero, proveerse dinero, que es lo que le manda su padre. Las cartas, es una película epistolar, como diría Andrés Caicedo. Otro tópico que aparece muy a menudo es los cambios de identidad de Adela y cómo tiene que encontrar modo de subsistencia. Bueno, creo que es fundamental y que es recurrente, y acá es donde yo voy a unir a Víctor Hugo con James Joyce y Adela con Lucía, la hija de Víctor Hugo. Adela sueña permanentemente con el ahogo, ¿no? Como que se ahoga, ¿no? Con un naufragio, que es el naufragio de su vida. Y no solamente sueña con ese ahogo porque su hermana se ahogó, sino porque ella misma se está ahogando permanentemente. Y una vez más vamos a recurrir a una anécdota donde ustedes ya saben que digamos, las teorías psicoanalíticas yo soy medio del anticristo, acá yo siempre vengo con el doctor Jung, ¿no? Perdónenme, pero es una de mis debilidades. Esta escena es una anécdota, tiene que ver con Jung y con Joyce. Bueno, Adela tiene el sueño recurrente del ahogo. Y esa misma clase de ahogo está en la escritura epistolar de Adela. En la prosa de Adela está ese ahogo. Es un ahogo que es producto de su vida trágica y errática. Esta situación la podemos comparar con algo que Ricardo Piglia menciona en su libro de ensayos Formas breves. Piglia cuenta una anécdota de James Joyce. Joyce tuvo una hija que murió psicótica en 1962 en un manicomio. Joyce nunca pudo asumir la enfermedad de su hija, y yo supongo que Víctor Hugo tampoco. Pero además, Lucía, la hija de Joyce, escribía permanentemente como Adela escribe permanentemente, ¿no? Ya desesperado frente a la situación de su hija,
Un buen día cobra valor Joyce, estaba en Suiza, muerto Freud, pensó, voy a ir a verlo a Jung, pero no va a verlo a Jung solamente porque lo admirara, sino porque Jung había escrito un estudio sobre Ulises que es formidable. O sea, se había animado con un texto tan complejo como el Ulises, un ensayo de Jung sobre Ulises, que a Joyce lo había cautivado. En parte también todo escritor tiene su vanidad, ¿no? Quiere ir a ver a alguien que lo ha reconocido. No era Jung. Y cuando llega, en un estado totalmente de desesperación, Joyce saca unos papeles y se los da a Jung. Jung mira los papeles, le dice, ¿qué es esto? Y Joyce le dice, mire, mi hija, Lucía, escribe como yo, todo el tiempo, escribe como yo. Jung, totalmente perplejo, no entendía nada. Joyce estaba escribiendo el Finnegan Wake. El Finnegan Wake es casi prácticamente un texto psicótico, es el último texto de Joyce. Jung se pone a leer los textos de la hija, revisa uno por uno de cada frase, toma nota, frente a la cara de Joyce, que estaba desencajado, y Joyce, muy ansioso, no paraba de decirle, ella escribe como yo, ella escribe como yo. Cuando Jung se hartó de la frase, lo mira fijamente y le dice, sí, pero donde usted nada, ella se ahoga. ¿Cómo? Sí, pero donde usted nada, ella se ahoga. Esa frase de Jung, donde usted nada, ella se ahoga, es lo que pasa con Adela H. Digamos, donde el padre nadaba en el vasto océano de la razón y de la escritura, ella se ahogaba. Fíjense ustedes que ella tiene un interesante y extenso epistolario y además un diario del exilio, porque ella podía haber vivido esa situación sin escribir, pero sin embargo se siente impulsada a la escritura, ¿no? Tiene una escritura que reserva por momentos altamente gratificantes, ¿no? Fíjense ustedes, para no irnos de lo acuático, estoy en la misma orilla que tú, dice ella, ¿no? De Pinzón. En realidad no está en la misma orilla. Ella quisiera que estuviera en la misma orilla. Pinzón no es digno de la negación del amor de Adela H, porque Adela H llega a la locura por amor, digamos, pero digamos porque el amor la desborda, porque su sensibilidad la desborda, digamos, y el otro no es capaz de ser lo mismo. Y acá hay otro tema. ¿Quién es el héroe? Digamos, tenemos ese hombre que va a las batallas y que es un teniente y que anda con sus charreteras, ¿no? Mostrando que evidentemente es un hombre de armas, pero hay una heroína en esta historia que es Adela. Él en realidad es el derrotado en esta historia, no es ella, digamos. Fíjense ustedes que si nos acordamos de Pinzón es por Adela H. Si no, ¿quién se acordaría de Albert Pinzón? Yo creo que nadie. Fíjense ustedes que hay otras cosas que la ahogan a Adela. La ahoga el apellido Hugo, ¿no? La ahoga hasta tal punto, ese apellido es una lucha desenfrenada por su identidad, que incluso en algún momento ella va a decir que es hija de padre desconocido. Intenta matar a ese tótem sagrado. Habría que ver si no es una exacerbación del complejo de Electra, quizás, ¿no? Yo no me meto en esos temas porque yo vengo del cine y no del psicoanálisis, pero me acuerdo de una obra de O'Neill, Electra le sienta el luto, no sé por qué en este momento, debe ser porque también hay un contexto militar ahí, pero lo cierto es que ella es sofocada por la figura del padre. Además, Adela se llama como su madre, la mamá de Adela se llamaba Adela, y además ella adopta dos apellidos, uno es Lully y el otro es Pinzón. Yo no sé hasta qué punto todo esto que nosotros estamos diciendo no puede también emparentarse con una figura que aparece en la película
casi en un rol secundario, pero que para mí es casi una metáfora muy diminuta de Víctor Hugo, y es la figura del librero. Fíjense ustedes que ella va a comprar papel a una librería, ¿no? Y el librero cree que va a ser un gesto amable para con Adela, que todo el tiempo está renegando de su apellido, obsequiarle los 2 tomos de Los Miserables. Y ahí cuando él, enamorado de ella, fíjense ustedes que también hay una historia de amor no correspondida de Adela hacia el librero la ama, incluso hasta tiene una barba bien de la época, parece el joven Víctor Hugo, el librero, ¿no? La ama a Adela, y Adela lo rechaza, obviamente. Pero aparte él va a ver la degradación física de Adela, y la va a ver como le gustaba a Truffaut. Ya lo hemos dicho, Truffaut lo va mucho reencuadrando a través de ventanales y de puertas, a través de la ventana, lo va a ver, ¿no? Pero pensaba en esta figura del librero, rodeado de libros, y admirador fanático de Víctor Hugo, ¿no? Que se acerca a ella y a la que ella rechaza con tanta vehemencia, con una vehemencia lírica, y sin embargo el hombre conserva esa calma frente a ese rechazo, se resigna. El librero se resigna, digamos. Tal vez se resigne a seguirla porque tiene el consuelo de los libros, de otras ficciones que vienen a llenar esa gran ficción que es la del amor no correspondido, porque ahí donde hay un amor no correspondido, entre esas 2 personas hay un río de ficciones que alimentan sobre todo a aquel que siente el deseo de cauterizar la herida y de cubrir el vacío. Pero hay un vacío que se da, y con esto ya voy cerrando, hay un vacío que se da en aquel que ama y es rechazado, que es un vacío que lo podríamos pensar en términos de lo que es la cultura zen. ¿Saben lo que es el vacío para los orientales que cultivan el zen? El vacío es algo totalmente opuesto a lo que nosotros concebimos en nuestra cultura. Una hoja en blanco empieza a estar vacía cuando escribo sobre ella. Mientras yo no escriba, esa hoja no está vacía. Yo la vacío con la escritura, va a decir aquel que cultive el arte zen, ¿no? En la medida en que yo intervengo sobre ese papel, que originalmente no necesita de mi escritura, ese papel empieza a estar vacío, digamos, ¿no? Ese es el vacío de aquel que ama. ¿Por qué? Que ama y no es correspondido. Porque de alguna manera, frente a ese encantamiento que siente por la persona amada, ¿no?, tiene necesidad casi de una escritura imperiosa que de alguna manera venga a, diría yo, a poner en palabras esa ausencia que, citando a Fassbinder, le corroe el alma, ¿no? Es decir, frente a esa ausencia, yo entonces construyo el vacío, que es el vacío de mi escritura. Y también esa retahíla de rechazos que sufre Adela H., para no irnos de la escritura y cerrar ya con algo bien concreto, podría decir que es un palimpsesto. Es un palimpsesto, porque es escribir sobre algo que ya está escrito, y sobre algo que ya está escrito, y algo superponer capas y capas y capas, ¿no?, de esa ficción amorosa que se retroalimenta con el rechazo, digamos, y de tal manera que una borra a la otra. Cada encuentro con Pinzón viene a borrar al otro, ¿no? Y es una escritura sobre una escritura, ¿no? Entonces, de esa manera se da eso que decíamos de Nietzsche. Felizmente nunca Adela puede tomar conciencia de su situación, porque si tomara conciencia no sería un personaje trágico. Bueno, eso es todo.
te quiero hacer, pero yo no sé